170 millones de estadounidenses abrieron TikTok esta mañana. Publicaron videos, vieron memes, construyeron sus negocios. Lo que no saben es que en menos de 2 semanas, todo podría desaparecer. No es una falla técnica. No es un hackeo. Es el gobierno de Estados Unidos ejecutando la prohibición más grande de una plataforma de comunicación en la historia del país. Y empezó con algo completamente inesperado. Un globo flotando sobre Montana. Ahora, sé lo que estás pensando. Otro drama de redes sociales. Pero esto no es sobre bailes virales o trends estúpidos. Esto es sobre si un gobierno democrático puede eliminar una app que usa más de la mitad del país porque no le gusta quién es el dueño. Es sobre si tu data personal es una amenaza de seguridad nacional o solo una excusa conveniente. Y es sobre un precedente que podría cambiar el Internet para siempre. La Corte Suprema de Estados Unidos está decidiendo esto ahora mismo. Mientras miras este video, la fecha límite, 19 de enero de 2025. Faltan días. Leí las 67 páginas de la demanda de TikTok y revisé las decisiones de las cortes y lo que encontré no es lo que esperaba, porque resulta que ambos lados tienen razón sobre algunas cosas. Y ambos lados están mintiendo sobre otras. Así que en los próximos minutos, vamos a hacer algo que casi nadie está haciendo. Vamos a ver este caso completo. Sin el clickbait. Sin la propaganda de ningún lado. Solo los hechos, la línea de tiempo completa, y las preguntas incómodas que nadie quiere hacer. Porque al final, esto no se trata de salvar o prohibir TikTok. Se trata de decidir qué tipo de Internet queremos tener. ¿Qué tanto poder le damos al gobierno para bloquear información? Y como una democracia maneja tecnología de países que no son democracias, respuestas fáciles no existen. Pero las consecuencias son enormes. Y empezó con un globo sobre Montana hace casi 2 años. Vamos a ver cómo llegamos hasta aquí. Esto es, la línea de tiempo del caso TikTok contra el Congreso de Estados Unidos. Capítulo 1. Introducción. Antecedentes de caso, legislación y mandatos presidenciales. Bien, antes de entender cómo llegamos a este momento de crisis, necesitamos saber con quién estamos tratando. ByteDance. Si nunca habías escuchado ese nombre, te presento a una de las compañías más valiosas del planeta. En noviembre de 2024, ByteDance se valoró a sí misma en aproximadamente $300 mil millones. Para que tengas una idea de lo que eso significa, es más que Netflix, Uber y Spotify, combinados. De hecho, es más valiosa que la mayoría de las economías de países enteros. ByteDance es la empresa matriz china detrás de TikTok. También posee Douyin, que básicamente es TikTok pero para el mercado chino, y varias otras aplicaciones que probablemente nunca has usado porque están diseñadas para audiencias en Asia. Pero aquí está lo que necesitas entender. TikTok no es solo una app de baile. Es una máquina de recolección de datos con 170 millones de usuarios solo en Estados Unidos. Cada vez que abres la app, está capturando tu ubicación exacta, hasta el metro, tus contactos telefónicos completos, tu historial de navegación web, incluso fuera de TikTok, tus patrones de escritura y búsqueda, reconocimiento facial a través de los filtros que usas, qué videos ves, cuánto tiempo los ves, cuándo pausas, cuándo vuelves a ver. Todo esto no es conspiración. Está en los términos de servicio que nadie lee. Pero espera, podrías decir, Facebook también hace eso. Instagram hace eso. Google hace eso. Correcto. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. La diferencia no está en qué datos recolectan. La diferencia está en quién puede acceder a esos datos. Y ahí es donde entra la ley china. En 2017, China aprobó algo llamado la Ley de Inteligencia Nacional. Suena aburrida, lo sé, pero el artículo 7 de esa ley dice algo muy específico. Déjame leértelo textualmente. Todas las organizaciones y ciudadanos deberán apoyar, asistir y cooperar con el trabajo de inteligencia nacional de acuerdo con la ley. Eso no es una sugerencia. Es una obligación legal. Bajo la ley china, cualquier empresa china, no importa dónde opere, no importa a cuántos usuarios extranjeros sirva, está legalmente obligada a entregar información al gobierno chino cuando se lo soliciten. No hay proceso de apelación. No hay espacio para negociar. Si el Ministerio de Seguridad del Estado chino llama a ByteDance y dice, necesitamos los datos de este usuario, ByteDance legalmente no puede decir no. Ahora, ByteDance ha insistido públicamente que nunca han recibido tal solicitud y que nunca entregarían datos de usuarios estadounidenses al gobierno chino. Pero aquí está el problema. Bajo esa misma ley, están obligados a mantener en secreto cualquier cooperación con inteligencia nacional. Literalmente no podrían decirnos si lo están haciendo. Es la trampa perfecta. Confía en nosotros. Nunca pasa, pero si pasara, estarían legalmente prohibidos de admitirlo. Entonces, cuando empezó todo esto a importarle a Estados Unidos, no fue ayer.
Las preocupaciones sobre TikTok comenzaron durante el primer gobierno de Trump, allá por 2019. Para entonces, TikTok ya tenía más de 100 millones de usuarios en Estados Unidos y estaba creciendo más rápido que cualquier red social en la historia. Los primeros en sonar la alarma fueron las agencias de inteligencia. El Departamento de Seguridad Nacional comenzó a circular memorandos internos advirtiendo que TikTok representaba un riesgo potencial de seguridad. En diciembre de 2019, el ejército de Estados Unidos prohibió TikTok en todos los dispositivos emitidos por el gobierno. La Marina siguió poco después. Para julio de 2020, Trump estaba convencido. En una conferencia de prensa, declaró sin rodeos: en lo que respecta a TikTok, lo estamos prohibiendo de Estados Unidos. El 6 de agosto de 2020, Trump firmó la Orden Ejecutiva 13.942. No era sutil. La orden básicamente decía: ByteDance tiene 45 días para vender TikTok a una compañía estadounidense, o prohibiremos cualquier transacción con ByteDance en territorio estadounidense. Era agresiva. Era rápida. Y fundamentalmente, fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque las cortes la bloquearon casi inmediatamente. TikTok presentó una demanda argumentando que la orden violaba la primera enmienda a la libertad de expresión. Y tenían un punto: estás prohibiendo una plataforma de comunicación que 100 millones de estadounidenses usan para expresarse. Eso es censura de contenido, dijeron. El 27 de septiembre de 2020, el juez Carl J. Nichols del Distrito de Columbia emitió una orden de restricción preliminar. En su decisión, escribió que TikTok probablemente tendría éxito en los méritos del caso porque materiales informativos se transfieren en la aplicación, y prohibir eso requiere una justificación extremadamente sólida que el gobierno no había proporcionado adecuadamente. Trump intentó otra orden ejecutiva. También fue bloqueada. Para diciembre de 2020, después de que pasaron todos los plazos que Trump había establecido, el juez Nichols bloqueó completamente la prohibición. Argumentó que los poderes económicos de emergencia del presidente no eran suficientes para operar una prohibición arbitraria de una app móvil sin un proceso legal más robusto. Entonces llega Biden en enero de 2021. ¿Y qué hace con las órdenes ejecutivas de Trump sobre TikTok? Las revoca completamente. En junio de 2021, Biden firma su propia orden ejecutiva que básicamente dice: vamos a evaluar esto de manera más sistemática. En lugar de prohibiciones dramáticas, vamos a establecer criterios para evaluar el riesgo de aplicaciones extranjeras. Y luego, no pasa mucho. Por más de un año, Biden heredó el problema, pero aparentemente no era una prioridad urgente. TikTok seguía creciendo. Los usuarios seguían haciendo videos. Los anunciantes seguían gastando dinero. Y ByteDance seguía recolectando datos. Pero en el trasfondo, los reporteros estaban investigando. Y lo que encontraron fue incómodo para TikTok. En junio de 2022, BuzzFeed News publicó un informe explosivo basado en grabaciones filtradas de reuniones internas de TikTok. Las grabaciones revelaron que empleados de ByteDance en China habían accedido repetidamente a datos de usuarios estadounidenses, a pesar de las promesas públicas de TikTok de que eso no pasaba. Una cita específica de las grabaciones. Un miembro del equipo de TikTok, Trastan Safety, admitió que todo está visto en China. Otro empleado confirmó que empleados en China tenían acceso a datos de usuarios estadounidenses varias veces entre septiembre de 2021 y enero de 2022. Luego, en octubre de 2022, Forbes reportó algo aún más preocupante. ByteDance había usado TikTok para rastrear las ubicaciones físicas de periodistas estadounidenses específicos. ¿Por qué? Para intentar identificar fuentes internas que estaban filtrando información a la prensa. Déjame repetir eso. Una compañía china usó datos de una app estadounidense para vigilar a periodistas estadounidenses en suelo estadounidense. ByteDance eventualmente admitió esto. Despidieron a 4 empleados involucrados. Pero el daño estaba hecho. Las teorías sobre lo que China podría hacer con TikTok ahora tenían ejemplos concretos de lo que ByteDance realmente había hecho. TikTok sabía que tenía un problema de relaciones públicas masivo. Así que en 2022 lanzaron algo que llamaron el Proyecto Texas. La idea era simple en papel. Vamos a almacenar todos los datos de usuarios estadounidenses en servidores operados por Oracle, una compañía estadounidense, en territorio estadounidense. Empleados en China no tendrán acceso. Todo será auditado. Transparencia total. Costó $1.5 mil millones implementarlo. El problema es que nadie realmente les creyó. Porque incluso si los datos están en servidores en Texas, el código que decide qué ves en tu feed del algoritmo todavía está escrito y controlado por ingenieros en Beijing.
y ese algoritmo es lo que realmente importa, como veremos más adelante. Entonces, para finales de 2022, aquí es donde estamos. Trump intentó prohibir TikTok. Las cortes lo bloquearon porque la orden fue demasiado amplia y violaba el debido proceso. Biden revocó las órdenes de Trump, pero básicamente no hizo nada concreto por más de un año. Mientras tanto, reportes de investigación revelaron que ByteDance estaba haciendo exactamente lo que los críticos temían, accediendo a datos estadounidenses desde China y usándolos de maneras cuestionables. TikTok gastó más de $1.000 millones intentando demostrar que podían ser confiables. No funcionó. Y lo más importante, TikTok seguía creciendo. Para principios de 2023, tenían casi 150 millones de usuarios estadounidenses. Era la app más descargada en el país. El Congreso estaba observando todo esto. Y aprendieron una lección importante. No puedes prohibir TikTok con una orden ejecutiva dramática. Las cortes no lo permitirán. Necesitas legislación real, un proceso democrático, algo que pueda sobrevivir un desafío constitucional. Pero para que el Congreso actuara, el mismo Congreso que apenas puede ponerse de acuerdo en el color del cielo, iba a necesitar un catalizador. Un evento que convirtiera a TikTok de una preocupación teórica de seguridad nacional en una amenaza urgente y presente. Ese catalizador vino de la forma más extraña posible, desde el cielo, sobre Montana. Capítulo 2. Catalizador. Incidente del globo, motivos para accionar. El 28 de enero de 2023, algo entra al espacio aéreo estadounidense sobre las islas Aleutianas en Alaska. No es un avión. No es un satélite. Es un objeto flotante del tamaño aproximado de 3 autobuses escolares, viajando a 60.000 pies de altitud, el doble de la altura del tráfico aéreo comercial normal. Durante 2 días, flota a través de Alaska sin que nadie lo note públicamente. El 30 de enero cruza a espacio aéreo canadiense sobre los territorios del noroeste y Yukon. Luego, el 31 de enero, vuelve a entrar a territorio estadounidense por el norte de Idaho. Y entonces, el 1 de febrero de 2023, a las 5:30 de la tarde, un tipo llamado Chase Doak está en su oficina en Billings, Montana, mirando por la ventana. Ve algo extraño en el cielo. Un círculo blanco. Perfectamente redondo. Demasiado pequeño para ser la luna, pero brillando en pleno día. Doak es fotógrafo. Sale corriendo, agarra su cámara, monta su lente más potente, y empieza a disparar fotos. Más tarde describió lo que vio como una luna diminuta en medio de un eclipse. Publica las fotos en redes sociales. Y aquí es donde todo explota, porque resulta que ese círculo blanco no es una luna. No es un fenómeno atmosférico, es un globo de vigilancia de alta altitud. Del gobierno chino. Y está flotando directamente sobre Malmstrom Air Force Base, una de solo 3 bases en Estados Unidos que albergan silos de misiles balísticos intercontinentales con cabezas nucleares. Déjame darte contexto de lo que es Malmstrom. Esta base en Montana controla 150 misiles nucleares Minuteman III enterrados en silos subterráneos dispersos por 23,500 millas cuadradas de territorio. Estos misiles pueden alcanzar cualquier punto del planeta en 30 minutos. Son literalmente una de las joyas de la corona de la defensa nacional estadounidense. Y un globo chino estaba flotando justo encima. El aeropuerto internacional de Billings cierra inmediatamente. Durante aproximadamente 2 horas, ningún avión puede despegar ni aterrizar. La Fuerza Aérea Americana ordena el cierre del espacio aéreo en un área de 50 millas cuadradas sobre Livingston, afectando también a Bozeman y Helena. 2 vuelos son desviados. Uno es retrasado. Para el 2 de febrero, la historia ya es nacional. NBC News confirma. Es un globo espía chino sospechoso. El Pentágono, que había estado rastreándolo en silencio desde que entró al espacio aéreo estadounidense días antes, ahora tiene que explicar públicamente qué demonios está pasando. Brigadier General Patrick Ryder, portavoz del Pentágono, da una conferencia de prensa. Sus palabras exactas. Estamos rastreando un globo de vigilancia de gran altitud. Tenemos muy alta confianza de que se trata de un globo chino que está volando sobre sitios sensibles para recolectar información. Dice que el globo está viajando a una altitud muy por encima del tráfico aéreo comercial y no presenta una amenaza militar o física para personas en tierra. Pero la pregunta obvia que todos están haciendo, ¿por qué no lo derriban? La respuesta del Pentágono: porque el globo es masivo. El propio globo mide aproximadamente 90 pies de ancho, eso es como un edificio de 9 pisos flotando en el cielo. Pero debajo lleva un payload, una canasta de equipamiento que pesa más de 2.000 libras y mide 30 pies de largo. Si lo derriban sobre Montana, incluso sobre las zonas menos pobladas, los escombros crearían un campo de desperdicios del tamaño de varios campos de fútbol americano.
fragmentos de metal, componentes electrónicos, y escombros cayendo a velocidades terminales sobre ranchos, carreteras, pueblos pequeños. El secretario de Defensa Lloyd Austin convoca una reunión de emergencia el miércoles por la noche. Están presentes el presidente Biden, el chairman del Estado Mayor Conjunto General Mark Milley, el comandante de NORAD General Glenn Bannock. Biden da la orden: derríbenlo en cuanto sea seguro hacerlo. Pero seguro significa esperar. 2 cazas F-22 Raptor despegan de Nellis Air Force Base en Nevada. Los posicionan en el aire, listos. Pero la recomendación unánime de los comandantes militares es clara: esperar hasta que el globo esté sobre agua. Mientras tanto, el globo continúa su viaje. Montana, South Dakota, Nebraska. Los estadounidenses en el medio del país están saliendo a sus patios, mirando hacia el cielo, tomando fotos con sus teléfonos. El 3 de febrero, el globo es avistado sobre Kansas y Missouri. Los civiles lo filman. Es surreal. Estamos en 2023, y hay un globo espía flotando a la vista de todos, como si estuviéramos en la Primera Guerra Mundial. China, ahora bajo presión internacional, emite una declaración. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning, dice: es una aeronave civil utilizada para investigación, principalmente con fines meteorológicos. La aeronave se desvió mucho de su curso planeado, debido a la influencia de vientos occidentales y su capacidad de control limitada. En otras palabras, ups, nuestro globo meteorológico accidentalmente flotó 5.000 millas fuera de curso y casualmente terminó sobre sus silos nucleares. Nuestro error. Nadie en Washington está comprando esa historia. Especialmente porque el secretario de Estado Antony Blinken estaba literalmente a horas de subirse a un avión con destino a Beijing. Este iba a ser un momento histórico. La primera visita de un secretario de Estado estadounidense a China en 6 años. Estaba programado para reunirse con el presidente Xi Jinping. El objetivo era estabilizar una relación que había estado deteriorándose constantemente. Comercio, Taiwán, derechos humanos, tecnología, todo estaba sobre la mesa. Los periodistas ya tenían sus visas. Las maletas estaban empacadas. Los itinerarios confirmados. Y entonces, el 3 de febrero, Blinken llama a Wang Yi, el director de la oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores del Partido Comunista Chino, básicamente el tipo más importante en política exterior china después de Xi. En esa llamada, Blinken es directo. Cito su declaración pública posterior. Dejé claro que la presencia de este globo de vigilancia en el espacio aéreo estadounidense es una clara violación de la soberanía de Estados Unidos y del derecho internacional, que es un acto irresponsable, y que la decisión de la República Popular China de tomar esta acción en vísperas de mi visita planeada es perjudicial para las discusiones sustantivas que estábamos preparados para tener. El viaje está cancelado. Indefinidamente. Para que entiendas lo grande que es esto, no hay una fecha de reprogramación. No es un vemos en 2 semanas. Es un esto creó las condiciones que socavan completamente el propósito del viaje. Es una humillación diplomática masiva para Beijing. Y aquí está lo fascinante. Algunos analistas, incluido el senador Marco Rubio, sugieren que no fue un accidente. Rubio, quien es el republicano de más alto rango en el Comité de Inteligencia del Senado, dice en un programa de radio: no es coincidencia que esto esté pasando justo antes de que Blinken fuera a visitar Beijing. Ellos hacen este tipo de cosas para humillar al otro lado, proyectar fuerza y enviar un mensaje. No creo que esto haya sido coincidencial. ¿Tenía razón? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que el timing no podría haber sido peor o mejor, dependiendo de tu perspectiva. El 4 de febrero, el globo finalmente llega a la costa este. Carolina del Norte. Luego Carolina del Sur. A las 8:40 am es filmado sobre Asheville. A las 10:22 am sobre Charlotte. Para la 1:30 pm está sobre las aguas costeras de Myrtle Beach. La Fuerza Aérea Americana emite órdenes de detención en tierra para aeropuertos aledaños. Cierran el espacio aéreo y los aviones comerciales son desviados. Los cazas F-22 de la primera ala de combate en Joint Base Langley Eustis, Virginia, están en posición. El calcín de la misión. Frank 01 y Frank 02, un guiño aparente a Frank Luke Jr. El Arizona Ballon Buster de la Primera Guerra Mundial, un as de combate famoso por derribar 14 globos de vigilancia alemanes. A las 2:39 pm hora del este, un F-22 dispara un solo misil Sidewinder. El F-22 está volando a 58.000 pies. El globo está flotando a aproximadamente 60.000 a 65.000 pies. El misil viaja a la distancia en segundos. Impacto directo. El globo explota. Empieza a caer. Miles de personas a lo largo de la costa están mirando.
grabando con sus teléfonos. El audio capturado de las comunicaciones de radio registra al piloto del F-22 transmitiendo a un 3 Eastern Defense Sector. Splash One. Traducción militar. Objetivo destruido. Es el primer derribo aire-aire confirmado en la historia del F-22 Raptor. Y especulativamente, podría ser el derribo a mayor altitud en la historia de combate aéreo registrada. Los escombros caen al océano Atlántico, 6 millas náuticas de la costa, donde el agua tiene 47 pies de profundidad. La Marina de Estados Unidos y la Guardia Costera establecen inmediatamente un perímetro de seguridad. Advierten a navegantes civiles que salgan del área. Durante los siguientes días, buzos de la Marina recuperan fragmentos del globo. Para el 6 de febrero, partes del payload son enviadas al laboratorio del FBI en Quantico, Virginia, para análisis forense por la División de Tecnología Operacional del FBI. Para el 13 de febrero, han recuperado una porción significativa: sensores, electrónicos, secciones estructurales. Todo el payload, 30 pies de largo, más de 2.000 libras de equipamiento y antenas. En junio de 2023, después de meses de análisis, el Pentágono emite su informe preliminar. Confirman. El globo llevaba equipamiento de recolección de inteligencia. Tenía capacidad de interceptar comunicaciones. Pero aquí está la parte interesante. Los análisis indicaron que probablemente no transmitió nada de vuelta a China durante su tránsito. El general Mark Milley, el chairman del Estado Mayor Conjunto que estaba por retirarse, lo dijo directamente en una entrevista con CBS en septiembre de 2023. Yo diría que fue un globo espía, del cual sabemos con un alto grado de certeza que no obtuvo ninguna inteligencia, y no transmitió ninguna inteligencia de vuelta a China. ¿Por qué no transmitió? Porque según oficiales de defensa, Estados Unidos tomó medidas de mitigación mientras el globo sobrevolaba territorio sensible. No especificaron qué medidas exactamente, eso sigue clasificado, pero básicamente bloquearon o interfirieron con su capacidad de recolectar y transmitir datos. Pero el daño político ya estaba hecho. El Congreso estaba furioso. No por el globo en sí, ya que resulta que esto no era la primera vez. Oficiales de defensa admitieron que globos espía chinos similares habían volado sobre Estados Unidos al menos 3 veces durante la administración Trump, y al menos una vez antes durante la administración Biden. La diferencia esta vez fue la duración y visibilidad. Este globo pasó 4 días completos sobre territorio continental estadounidense, mucho más tiempo que los anteriores. Y lo más importante, el público lo vio. Gente común salió a sus patios y lo fotografió. Eso lo cambió todo. El senador John Tester de Montana, quien preside el subcomité de defensa del Comité de Apropiaciones del Senado, anuncia inmediatamente que convocará audiencias. Quiere respuestas sobre cómo pasó esto y cómo podemos prevenir que vuelva a pasar. El speaker de la Cámara Kevin McCarthy exige un briefing para el Gang of Fake, el término coloquial para los líderes del Congreso republicanos y demócratas, que son mantenidos informados sobre asuntos de inteligencia clasificada. Republicanos y demócratas, por una vez, están de acuerdo en algo. China nos acaba de humillar públicamente. Y algo tiene que cambiar. Pero aquí está la conexión que nadie estaba haciendo todavía, la conexión que iba a transformar completamente el debate sobre TikTok. Alguien en el Congreso hizo una pregunta simple pero devastadora. Si China nos está espiando con un globo que cuesta probablemente unos pocos miles de dólares, ¿qué demonios están haciendo con una aplicación que 150 millones de estadounidenses tienen instalada en sus teléfonos, en sus bolsillos, las 24 horas del día, los 7 días de la semana? Esa pregunta resonó. Porque el globo era visible. Era tangible. Podías verlo en el cielo y fotografiarlo. Y cuando lo derribaron, pudiste ver los escombros. TikTok es invisible. Opera en código. Los datos fluyen en silencio. No puedes ver qué información está siendo recolectada. No puedes ver a dónde van y ver quién tiene acceso. Pero el globo hizo que la amenaza se sintiera real. Inmediata. Presente. Y aquí está el giro geopolítico más amplio. El globo no solo cambió la conversación sobre TikTok. Cambió la conversación sobre China completamente. Antes del globo, las tensiones con China eran abstractas para el estadounidense promedio. Disputas comerciales. Taiwán. Cosas que parecían lejanas, complejas, matizadas. El globo era simple. Era visceral. Ellos invadieron nuestro espacio aéreo y espiaron nuestras armas nucleares. Las encuestas de opinión pública mostraron un cambio inmediato. La percepción de China como una amenaza saltó a niveles récord. El apoyo bipartidista para tomar medidas contra influencia china se disparó, y TikTok estaba justo en el centro de esa tormenta. Porque ahora, de repente, prohibir TikTok no se trataba solo de privacidad de datos.
No se trataba solo de preocupaciones teóricas sobre lo que China podría hacer. Se trataba de un patrón de comportamiento. Se trataba de que China había demostrado, de manera visible y pública, que estaba dispuesta a violar la soberanía estadounidense para recolectar inteligencia. Y si estaban dispuestos a flotar un globo espía sobre instalaciones nucleares, ¿qué los detendría de usar TikTok para algo mucho más sofisticado? En las semanas después del derribo del globo, el Congreso actuó, no con declaraciones vagas. No con más estudios sino con legislación real, porque el globo había hecho lo que años de advertencias de inteligencia no habían logrado. Había convertido la amenaza china de una teoría en una realidad que 300 millones de estadounidenses pudieron ver con sus propios ojos. Y TikTok estaba a punto de pagar el precio de ese globo flotante sobre Montana. Capítulo 3. Primera ofensiva legislativa. Toma de decisiones por parte de Estados Unidos. 2 semanas después del derribo del globo, el Congreso actúa. El 7 de marzo de 2023, una coalición bipartidista de 12 senadores se para frente a las cámaras para anunciar legislación que, en sus palabras, va a cambiar fundamentalmente cómo Estados Unidos maneja amenazas tecnológicas de adversarios extranjeros. Se llama la Restrict Act. Los líderes son el senador Mark Warner, demócrata de Virginia, presidente del Comité de Inteligencia del Senado, y el senador John Thune, republicano de South Dakota. A su lado, una mezcla perfecta de republicanos y demócratas. Cuando puedes conseguir que Mitt Romney y Joe Manchin estén de acuerdo en algo, sabes que es serio. Warner abre la conferencia de prensa con estas palabras. Hoy, todos están hablando sobre TikTok y la capacidad de esa plataforma de ser usada por el Partido Comunista Chino tanto para recolectar datos como potencialmente como herramienta de influencia maligna y propaganda. Pero antes de eso, estaba Huawei y ZTE y antes de eso, estaban los laboratorios Kaspersky de Rusia. Entonces, ¿qué propone exactamente esta ley? En teoría, suena razonable. La Restrict Act le daría al secretario de Comercio el poder de revisar transacciones que involucren productos o servicios de tecnología de información y comunicaciones, ICT, de adversarios extranjeros. Prohibir o mitigar esas transacciones si representan un riesgo indebido o inaceptable para la seguridad nacional. Evaluar prioritariamente tecnologías usadas en infraestructura crítica, telecomunicaciones o tecnologías emergentes con implicaciones de seguridad nacional. ¿Quiénes son los adversarios extranjeros? El texto de la ley es específico. China, incluyendo Hong Kong y Macao, Cuba, Irán, Corea del Norte, Rusia y el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Y la ley no solo aplica a TikTok. Se extiende a cualquier producto o servicio con más de 1 millón de usuarios en Estados Unidos que esté controlado por estos países. La Casa Blanca responde inmediatamente con apoyo. Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional, emite una declaración el mismo día. Aplaudimos al grupo bipartidista de senadores. Esta legislación empoderaría al gobierno de Estados Unidos para prevenir que ciertos gobiernos extranjeros exploten servicios tecnológicos operando en Estados Unidos de manera que ponga en riesgo los datos sensibles de los estadounidenses y nuestra seguridad nacional. Es respaldo presidencial total. Esto no es una iniciativa marginal del Congreso. Es política oficial de la administración Biden. Pero aquí es donde las cosas se complican. Porque cuando los abogados y expertos en libertades civiles empiezan a leer el texto completo de 53 páginas de la Restrict Act, encuentran algo perturbador. Las penalidades por violar la ley. Penalidades civiles. Hasta $250,000 o el doble del valor de la transacción, lo que sea mayor. Penalidades criminales. Hasta $1 millón en multas y hasta 20 años de prisión. Repito, 20 años. Y aquí está la parte que hizo que el Internet explotara. El lenguaje de la ley es extremadamente amplio. Específicamente, la sección 4A dice que es ilegal para cualquier persona causar o ayudar, incitar, aconsejar, ordenar, inducir, procurar, permitir o aprobar hacer cualquier acto que viole cualquier orden emitida bajo la ley. ¿Ves el problema? Ese lenguaje es tan vago que técnicamente podría criminalizar. Usar una VPN para acceder a TikTok si TikTok fuera prohibido. Ayudar a alguien a descargar la app si fuera removida de las tiendas. Compartir métodos para evadir o eludir la aplicación de esta ley. Pero Warner y Thune insisten. La ley no está dirigida a usuarios individuales. Está dirigida a compañías, a plataformas e infraestructura, y para probar su punto, van a necesitar mostrarle al público estadounidense exactamente por qué TikTok es una amenaza. Tienen el escenario perfecto para hacerlo. El 23 de marzo de 2023, solo 16 días después de introducir la Restrict Act, el CEO de TikTok va a testificar ante el Congreso por primera vez en la historia. El edificio de oficinas Rayburn House en Capitol Hill. Sala 2123.
10 Zamora del Este. El Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, uno de los comités más poderosos del Congreso, está a punto de sostener una audiencia de 5 horas que va a ser transmitida en vivo a millones. El título oficial: TikTok. ¿Cómo el Congreso puede proteger la privacidad de datos de los estadounidenses y proteger a los niños de daños en línea? Shou Zi-Chew llega al Capitolio flanqueado por creadores de TikTok. Es una movida de relaciones públicas. Mostrar que TikTok no es solo una compañía china abstracta, sino una plataforma que sostiene trabajos reales de estadounidenses reales. Chew tiene 40 años. Singapureño. Graduado de University College London y Harvard Business School. Veterano de las Fuerzas Armadas de Singapur. Padre de 2 hijos. Vive en Singapur con su familia. Antes de convertirse en CEO de TikTok en 2021, trabajó para ByteDance. Habla con acento británico, es calmado, medido y extremadamente preparado. Va a necesitar toda esa preparación. La presidenta del comité es la representante Cathy McMorris Rodgers, republicana de Washington. Ella abre la audiencia y no hay preámbulo cortés. Va directo al grano. Señor Chew, usted está aquí porque el pueblo estadounidense necesita la verdad sobre la amenaza que TikTok representa para nuestra seguridad nacional y personal. TikTok recolecta casi todos los puntos de datos imaginables. Ubicación de las personas, lo que escriben y copian, con quién hablan, datos biométricos y más. Incluso si nunca han estado en TikTok. Sus rastreadores están incrustados en sitios a través de la web. TikTok nos vigila a todos, y el Partido Comunista Chino puede usar esto como herramienta para manipular a Estados Unidos en su totalidad. No confiamos en que TikTok alguna vez abrace los valores estadounidenses. Valores de libertad, derechos humanos, e innovación. TikTok ha elegido repetidamente el camino de más control, más vigilancia, y más manipulación. Su plataforma debe ser prohibida. Antes de que Chew siquiera pueda dar su testimonio de apertura, ya le dijeron que debería ser prohibido. El miembro de más alto rango del comité, el representante Frank Pallone, demócrata de New Jersey, continúa en tono similar. Es bipartidista en hostilidad. Cuando Chew finalmente puede hablar, da su testimonio preparado. Su argumento central tiene 3 pilares. 1. Proyecto Texas es la solución. Bajo esta estructura, no hay forma de que el gobierno chino acceda a datos de usuarios estadounidenses o pueda obligar acceso a ellos. Todos los datos protegidos de usuarios estadounidenses están siendo migrados a servidores Oracle en suelo estadounidense. Para enero de 2023, todo acceso a sistemas que contienen nuevos datos protegidos de usuarios estadounidenses ha sido controlado exclusivamente por US Data Security, nuestro equipo liderado por estadounidenses. 2. ByteDance es una compañía privada, no controlada por el gobierno chino. ByteDance no es propiedad ni está controlada por el gobierno chino. Es una compañía privada. TikTok Incorporated, la entidad legal que opera TikTok en Estados Unidos, es una compañía estadounidense sujeta a leyes estadounidenses. 3. Los riesgos son hipotéticos, no actuales. Creo que muchos de los riesgos señalados son riesgos hipotéticos y teóricos. TikTok nunca ha compartido, ni compartiría, datos de usuarios estadounidenses con el gobierno chino. Ni ha manipulado contenido a solicitud del gobierno chino. Y entonces comienza el bombardeo. 55 congresistas. 5 horas. Cada uno tiene 5 minutos para hacer preguntas. La representante McMorris Rodgers va primero. McMorris Rodgers. ByteDance es una compañía china. Chew. ByteDance fue fundada en China. Tiene oficinas globales. McMorris Rodgers. Es una pregunta de sí o no, señor. Chew. Señora presidenta, no es tan simple. McMorris Rodgers. ¿Sí o no? Es una compañía china. Chew. ¿Tiene su sede en Beijing? Sí. Este intercambio establece el tono. Chew intenta matizar. Los congresistas quieren respuestas binarias. El representante Bob Latta, republicano de Ohio, pregunta sobre el rastreo de periodistas. En octubre de 2022, Forbes reportó que ByteDance había usado TikTok para rastrear las ubicaciones físicas de periodistas estadounidenses para intentar identificar fuentes de filtraciones internas. ByteDance eventualmente admitió esto. Despidieron a 4 empleados, 2 en Estados Unidos, 2 en China. Latta. Empleados de ByteDance en China han accedido alguna vez a datos de usuarios estadounidenses. Chew. Bajo los protocolos actuales de USDS. Latta. ¿Sí o no? Han accedido. Chew. Algunos empleados en China pueden tener acceso a datos públicos de usuarios estadounidenses. Latta. ¿Y datos no públicos? Chew. Bajo controles estrictos y aprobación del equipo de seguridad basado en Estados Unidos. No es la negación rotunda que los congresistas querían escuchar.
Y eso es porque en junio de 2022, BuzzFeed News publicó un reportaje explosivo que hizo imposible para TikTok negar esto completamente. Uno de los momentos más memorables viene de la representante Kat Cammack. Ella reproduce un video de TikTok en una pantalla grande en la sala de audiencias. El video muestra una pistola disparando. El texto superpuesto dice algo amenazante sobre la audiencia en curso. Ella nota que el video ha estado publicado desde el 10 de febrero más de un mes y TikTok no lo había removido. Cammack espera que creamos que usted es capaz de mantener la privacidad y seguridad de datos de 150 millones de estadounidenses cuando ni siquiera puede proteger a las personas en esta sala. TikTok removió el video inmediatamente después de sus comentarios. Pero el daño estaba hecho. Si TikTok no puede moderar contenido amenazante obvio, ¿cómo puede asegurar que protege datos sensibles de inteligencia extranjera? El representante Tony Cárdenas, demócrata, invoca asuntos de vida o muerte conectados a la app. Menciona el caso de una niña de 10 años en Pensilvania que murió participando en el Blackout Challenge, un trend de TikTok donde los participantes se estrangulan a sí mismos hasta perder la conciencia. Los padres demandaron a TikTok. Perdieron. ¿Por qué? Sección 230 de la Communications Decency Act. Las plataformas de redes sociales no tienen responsabilidad legal por contenido publicado por usuarios. Chew responde que TikTok toma seguridad de menores seriamente, que tienen restricciones de edad, controles parentales, límites de tiempo de pantalla. No convence a nadie en la sala. La representante Ana Soo hace la pregunta más directa sobre la ley china. Soo. China tiene una ley de seguridad nacional que obliga a las compañías a compartir información con el gobierno. ¿Cómo convence al Congreso de Estados Unidos de que puede haber una separación limpia? Chew. Nuestro plan es mover datos estadounidenses a suelo estadounidense bajo la protección de leyes estadounidenses y bajo el control de un equipo de seguridad liderado por Estados Unidos. No he visto evidencia de que el gobierno chino tenga acceso a datos de usuarios estadounidenses. Eso, pero podrían tenerlo bajo la ley china. Chew. Bajo nuestra estructura propuesta, no. Es una respuesta cuidadosa. No dice nunca podría pasar. Dice bajo nuestra estructura propuesta, no. Pero la estructura propuesta Proyecto Texas todavía no está completamente implementada. Y depende de la aprobación de CFIUS, el Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos, que ha estado negociando con TikTok durante años sin llegar a un acuerdo. A mitad de la audiencia, el analista Dami Ives de Wedbush Securities envía una nota a clientes. Caracterizaríamos el testimonio de hoy del CEO de TikTok Shou-Zi Chew en Washington como un momento desastre. Esto probablemente catalizará más llamados por legisladores y la Casa Blanca para buscar prohibir TikTok dentro de Estados Unidos si la compañía no busca hacer un spin-off y forzar una venta de la matriz china ByteDance. No es solo un analista financiero siendo dramático. Es la percepción consensuada de casi todos observando. Después de 5 horas, la audiencia termina. Chew sale del Capitolio. Los creadores de TikTok que lo acompañaron están allí para apoyarlo, pero la atmósfera es sombría. El portavoz de TikTok, Brock Overweather, emite una declaración. Shou vino preparado para responder preguntas del Congreso, pero desafortunadamente, el día estuvo dominado por grandstanding político que falló en reconocer las soluciones reales que ya están en marcha. Es defensa débil. Porque la verdad es, Chew no movió la aguja. Si acaso, la empeoró. El speaker de la Cámara Kevin McCarthy le dice a reporteros durante la audiencia que respaldaría una prohibición completa. Los senadores Warner y Tune, autores de la Restrict Act, emiten una declaración conjunta. Bajo la ley de la República Popular China, todas las compañías chinas, incluyendo TikTok cuya compañía matriz está basada en Beijing, están en última instancia obligadas a hacer lo que los servicios de inteligencia chinos les pidan, si fueran llamadas a hacerlo. Nada de lo que escuchamos del señor Chew cambió esa realidad. Y sin embargo, después de toda esa hostilidad, después de toda esa presión, la Restrict Act no avanza. Durante los siguientes meses, se estanca en comité. No llega al piso del Senado para votación. No hay momentum. ¿Por qué? Porque a pesar del apoyo bipartidista inicial, la legislación tiene problemas serios. 1. Demasiado amplia. El lenguaje abarca potencialmente no solo TikTok, sino cualquier tecnología de cualquiera de 6 países. VPNs, videojuegos, software de código abierto, todo podría quedar atrapado en la red. 2. Falta de supervisión judicial. La ley le da poder masivo al secretario de Comercio con supervisión judicial mínima. Las decisiones sobre qué es riesgo indebido son altamente discrecionales. 3. Preocupaciones de primera enmienda. Grupos de libertades civiles la atacan implacablemente. 4. Lobbying de TikTok. ByteDance gasta más de $100 millones en lobbying contra el bill.
Contratan firmas top de Washington. Inundan oficinas del Congreso con argumentos sobre pequeños negocios y creadores. Para julio de 2023, la Restrict Act está efectivamente muerta. Pero el Congreso aprendió lecciones valiosas. Lección 1. No puedes prohibir TikTok con lenguaje demasiado amplio. Las cortes lo bloquearán, los grupos de libertades civiles lo atacarán, y los legisladores moderados se asustarán. Lección 2. Necesitas un enfoque quirúrgico. No un martillo que golpea todo, sino un bisturí que corte específicamente la conexión con China. Lección 3. El apoyo público está ahí. La audiencia de Cheu fue un desastre para TikTok. La opinión pública cambió. Ahora solo necesitan legislación que pueda sobrevivir escrutinio legal. Durante el resto de 2023, el Congreso trabaja en silencio. No hay conferencias de prensa dramáticas. No hay audiencias explosivas. Pero en los pasillos del Capitolio, legisladores clave están diseñando algo nuevo. Algo más inteligente. Algo que pueda realmente funcionar. No se llama Restrict Act, se llama Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act. Y en lugar de darle poder al secretario de Comercio para prohibir lo que quiera, esta nueva ley hace algo mucho más específico. Obliga a ByteDance a elegir. Vende TikTok o pierde acceso al mercado estadounidense. No es censura de contenido. Es regulación de inversión extranjera. Y esa diferencia legal va a cambiar todo. Capítulo 4. Cambio de estrategia. Una prohibición dirigida. Mientras la Restrict Act se iba en comité y la audiencia de Cheu se desvanecía en la memoria, algo más estaba pasando. Silenciosamente. Sistemáticamente, los estados estaban tomando el asunto en sus propias manos. El 1 de diciembre de 2022, South Dakota se convierte en el primer estado en prohibir TikTok en dispositivos gubernamentales. La gobernadora Kristi Noem firma una orden ejecutiva. Ningún empleado estatal puede descargar o usar TikTok en redes estatales. Y entonces, como un efecto dominó, para finales de enero de 2023, más de la mitad de los estados estadounidenses, 34 de 50, han prohibido TikTok en dispositivos gubernamentales. Esto no es casualidad. Es coordinación. El 17 de noviembre de 2022, el director del FBI Christopher Wray testifica ante el Comité de Seguridad Nacional del Senado. Sus palabras son inequívocas. La preocupación de seguridad nacional con TikTok incluye la posibilidad de que el gobierno chino pueda usar el control sobre la colección de datos, el software de la aplicación, para controlar datos en millones de dispositivos, o que lo use para impulsar narrativas y dividir a estadounidenses. Estamos muy preocupados de que los chinos puedan usar esto para controlar software en millones de dispositivos. Es la luz verde que gobernadores estatales necesitaban. Si el director del FBI dice públicamente que es una amenaza de seguridad nacional, entonces prohibir TikTok no es paranoia política sino un acto de responsabilidad. Y el gobierno federal también actúa. El 29 de diciembre de 2022, el presidente Biden firma el Consolidated Appropriations Act de 2023. Enterrado en ese paquete masivo de gastos de 4,126 páginas, está algo llamado el No TikTok on Government Devices Act. La ley es simple. Prohíbe TikTok en todos los dispositivos federales. Los casi 4 millones de empleados del gobierno federal tienen 30 días para remover la app. Excepciones solo para propósitos de seguridad nacional, aplicación de la ley, e investigación de seguridad. El ejército ya lo había prohibido en 2019. Ahora es oficial para todo el gobierno. Pero no se detiene en el gobierno. Las universidades empiezan a prohibirlo en sus redes Wi-Fi. Auburn University en Alabama bloquea TikTok de su red completa en diciembre de 2022 y University of Oklahoma hace lo mismo en enero de 2023. Texas A&M System prohíbe la app en 11 campus. Esto es significativo porque las universidades son precisamente donde vive la base de usuarios de TikTok. Jóvenes de 18, 24 años. Cortar acceso en Wi-Fi de campus es cortar acceso justo donde más se usa. Los estudiantes están furiosos. Dicen que es censura, que es inconstitucional. Pero los administradores universitarios, muchos enfrentando presión de legislaturas estatales que controlan sus presupuestos, no tienen opción. Para abril de 2023, el mapa de Estados Unidos está casi completamente rojo. Solo unos pocos estados, principalmente California, New York y Illinois, no han prohibido TikTok en dispositivos gubernamentales. Y esos estados tienen gobernadores que todavía mantienen páginas oficiales de TikTok. Pero Montana va más allá. El 14 de abril de 2023, la legislatura de Montana aprueba Senate Bill 419. No es solo para dispositivos gubernamentales.
Es para todo el mundo. La ley prohíbe descargar o usar TikTok en cualquier dispositivo personal dentro de las fronteras de Montana que las tiendas de apps, Apple, Google, ofrezcan TikTok para descarga dentro de Montana. Multas de $10,000 por día para tiendas de apps que violen la prohibición. Los usuarios individuales no enfrentan penalidades. Pero si no puedes descargar la app, eventualmente se vuelve inutilizable. El gobernador Greg Gianforte firma la ley el 17 de mayo de 2023. Montana, con una población de 1,1 millones de personas, se convierte en el primer lugar en Estados Unidos en el mundo occidental en intentar prohibir TikTok completamente para todos los residentes. Y casi inmediatamente, es demandado. 5 creadores de TikTok presentan una demanda el 18 de mayo. TikTok presenta su propia demanda el 22 de mayo. Ambos argumentan primera enmienda. Esto es censura de contenido, pura y simple. El 1 de diciembre de 2023, el juez de distrito Donald W. Molloy bloquea la ley completamente. Su decisión. La prohibición infringe los derechos constitucionales de usuarios y negocios. Montana nunca llega a ejecutar su prohibición. Pero el mensaje está enviado. Estados individuales están dispuestos a ir a la guerra contra TikTok, aunque sea una batalla legal que probablemente perderán. La nueva estrategia se cocina en silencio. Mientras los estados estaban prohibiendo TikTok y Montana estaba siendo bloqueado en cortes, algo más estaba pasando en Washington. Los legisladores estaban aprendiendo. Observando. Entra Mike Gallagher, representante republicano del 8º distrito de Wisconsin. Graduado de Princeton y Georgetown. Ex-marine, sirvió 7 años en el cuerpo de marines incluyendo 2 tours en Irak, trabajó en contrainteligencia, después, trabajó en el Senado como asesor de política exterior. En enero de 2023, el nuevo speaker de la Cámara Kevin McCarthy lo nombra presidente del House Select Committee on the Strategic Competition between the United States and the Chinese Communist Party. Es un comité con un nombre ridículamente largo pero con un propósito singular: desarrollar estrategia bipartidista para contrarrestar a China. Su contraparte demócrata, Raja Krishnamurti, representante demócrata del 8º distrito de Illinois. Hijo de inmigrantes indios. Graduado de Princeton y Harvard Law. Ex fiscal federal. Miembro del Comité de Inteligencia de la Cámara y del Subcomité de Seguridad Nacional y Ciberseguridad. En resumen, Gallagher es halcón en China desde el ala republicana. Krishnamurti es halcón en China desde el ala demócrata. Y lo más importante, se respetan mutuamente. Durante el verano y otoño de 2023, mientras el público piensa que el tema de TikTok está muerto, Gallagher y Krishnamurti están trabajando silenciosamente. Tienen acceso a briefings clasificados. Ven la inteligencia que el público no ve. Y aprenden de los fracasos anteriores. Entonces, ¿cuál es la estrategia correcta? La respuesta está en cómo CFIUS, el Committee on Foreign Investment in the United States, ya ha manejado casos similares. CFIUS es un comité interagencias compuesto por el Departamento del Tesoro, Justicia, Defensa, Seguridad Nacional, Comercio, y otros. Su trabajo: revisar transacciones extranjeras para determinar si representan riesgos de seguridad nacional. CFIUS ha estado investigando a ByteDance desde noviembre de 2019, después de que adquiriera Musical.ly en 2017. Esa adquisición nunca fue sometida voluntariamente a revisión de CFIUS, entonces el comité abrió una investigación retroactiva. Las negociaciones entre CFIUS y TikTok han durado más de 4 años. TikTok ofreció un deal extraordinario en 2022: permitir que el gobierno federal elija a la Junta Directiva de Operaciones estadounidenses, dar al gobierno poder de veto sobre cada nueva contratación, pagar a una compañía estadounidense, Oracle, para monitorear su código fuente, incluso ofrecer un kill switch que el gobierno podría activar para apagar la app si sentían que seguía siendo una amenaza. El proyecto Texas, $1.5 mil millones gastados para mover datos a servidores de Oracle en suelo estadounidense. Pero nada de eso fue suficiente. ¿Por qué? Porque el problema fundamental nunca ha sido dónde están los datos. Es quien controla el algoritmo. Y el algoritmo, el mismo código que decide qué ves en tu feed o al For You page, está clasificado por el gobierno chino como tecnología restringida de exportación. Bajo regulaciones chinas actualizadas en agosto de 2020, el algoritmo de recomendación de TikTok no puede ser vendido o transferido sin permiso explícito del gobierno chino. Y Beijing ha dejado claro: no van a dar ese permiso. Eso significa que cualquier venta de TikTok sin el algoritmo es básicamente comprar una cáscara vacía. Sería como comprar Netflix sin su catálogo de contenido. Gallagher y Krishnamurti entienden todo esto. Y diseñan algo brillante en su simplicidad legal: no intentar prohibir TikTok directamente. En cambio, prohibir que App Stores distribuyan aplicaciones controladas por adversarios extranjeros, a menos que se desvinculen de esas entidades.
La nueva ley se llama Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act. Los elementos clave son: 1. No es censura de contenido. La ley no menciona qué tipo de contenido TikTok puede o no puede tener. No regula videos. No regula expresión. Regula propiedad corporativa extranjera de infraestructura de comunicaciones. Esta distinción legal es crítica. Precedentes de primera enmienda protegen contenido, pero precedentes de seguridad nacional permiten regular quién posee infraestructura crítica. 2. Es regulación de inversión extranjera. Fuse ya hace esto todo el tiempo. En 2019, Fuse obligó a Beijing Kunlun a vender Grindr, la app de citas LGBTQ, después de determinar que el gobierno chino podría usar datos de usuarios para operaciones de inteligencia, especialmente contra miembros militares LGBTQ. En 2019, Fuse obligó a la compañía china iCarbon a vender Patients Like, un servicio online donde pacientes comparten información de salud. El precedente existe. La autoridad existe. Solo necesitan aplicarla a TikTok. 3. Pone la decisión en manos de ByteDance. La ley no dice TikTok está prohibido. Dice, ByteDance debe elegir. Vende tu participación o pierdes acceso al mercado estadounidense. No es el gobierno quitando TikTok. Es ByteDance eligiendo mantener control chino sobre acceso estadounidense. 4. Define claramente adversario extranjero. La ley no usa lenguaje vago. Define específicamente entidad controlada por adversario extranjero como aquella sujeta a control de países listados en 10 China, incluyendo Hong Kong y Macao, Rusia, Irán, Corea del Norte. No es discrecional. No es el secretario decide lo que quiera. Es una lista específica, codificada en ley, que el Congreso controla. 5. Incluye plazo y extensión presidencial. ByteDance tiene 270 días, aproximadamente 9 meses. El presidente puede extender 90 días adicionales si certifica por escrito que hay progreso significativo hacia una venta. Esto da flexibilidad sin ser open-ended. 6. Penaliza a distribuidores, no a usuarios. La ley no criminaliza a usuarios. No puedes ir a prisión por usar TikTok. Las penalidades son para Apple y Google. $5,000 por descarga si continúan ofreciendo TikTok después de que la prohibición tome efecto. Con millones de descargas al día, esos son potencialmente miles de millones en multas diarias. Apple y Google no arriesgarán eso. Removerán la app inmediatamente. El 5 de marzo de 2024, Gallagher y Krishnamurti introducen formalmente la Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act. Es un bill corto, solo 12 páginas. Comparado con las 53 páginas de la Restrict Act, es un modelo de claridad legislativa. El mensaje de Gallagher en la conferencia de prensa: esto no aplica a compañías estadounidenses. Solo aplica a compañías controladas por adversarios extranjeros. TikTok puede seguir operando en Estados Unidos. Solo necesita estar bajo propiedad estadounidense o de aliados, no bajo control del Partido Comunista Chino. Krishnamurti añade, ByteDance tiene 100% de propiedad de TikTok. ByteDance tiene a su editor en jefe, quien también es secretario de la célula del Partido Comunista Chino incrustado en los más altos niveles de la compañía, para controlar todos sus productos. Él ha sido encargado de asegurar que todos sus productos, incluyendo TikTok, adhieran a dirección política correcta. Esto es una amenaza diferente a cualquier cosa que hayamos visto antes. Y entonces TikTok comete un error masivo. El 7 de marzo de 2024, 2 días después de que el bill es introducido, TikTok activa una notificación POAP para millones de usuarios en Estados Unidos. El mensaje: el Congreso está planeando una prohibición total de TikTok. Habla ahora antes de que tu gobierno despoje a 170 millones de estadounidenses de su derecho constitucional a libre expresión. Esto dañará millones de negocios, destruirá los sustentos de incontables creadores a través del país, y negará audiencia a artistas. Hazle saber al Congreso lo que TikTok significa para ti y diles que voten no. El POAP incluye un botón: llama ahora. Si lo presionas, te conecta automáticamente a la oficina de tu representante en el Congreso. Las líneas telefónicas del Congreso se saturan. Jóvenes, muchos todavía en la escuela, con timbres de escuela sonando de fondo en las llamadas, llaman frenéticamente. Algunos leen guiones. Algunos lloran. Algunos, según reportes posteriores, amenazan. Un staffer del Congreso anónimamente reporta a medios: recibimos una llamada de alguien que dijo si no rescinden este bill, me voy a matar. Tenía campanadas de escuela de fondo. Era un niño.
Gallagher y Krishnamurti emiten una declaración conjunta ese mismo día. Hoy estamos viendo por qué el Partido Comunista Chino está tan desesperado por aferrarse a TikTok, por su habilidad de dirigirse a estadounidenses y promover propaganda del Partido Comunista Chino. Ahora, nuestros miedos se están materializando. Muchos usuarios de TikTok hoy están reportando que están siendo requeridos a llamar a sus miembros del Congreso antes de acceder a la app. Publican un video de respuesta directamente en redes sociales, llamando a la campaña de TikTok intimidación y coerción. Pero aquí está lo irónico. La campaña de pop-up de TikTok fue contraproducente, porque lo que TikTok intentó demostrar era, somos una plataforma de libre expresión que 170 millones de estadounidenses aman. Lo que accidentalmente demostraron fue, tenemos el poder de manipular millones de usuarios estadounidenses para que actúen políticamente con solo presionar un botón. Ese es exactamente el punto que Gallagher y Krishnamurti habían estado argumentando, que TikTok es una herramienta de influencia que puede ser weaponizada. El 13 de marzo de 2024, solo 8 días después de que el bill fue introducido, la Cámara de Representantes vota. El resultado, 352 a favor, 65 en contra. Es un landslide bipartidista. Ese nivel de consenso en la Cámara moderna es casi imposible. No pueden ponerse de acuerdo en nombres de oficinas postales. Pero para esto, mayoría abrumadora, las reacciones son un caos ideológico. Biden, si llega a mi escritorio, lo firmaré. Trump, flip completo desde 2020. Ahora dice, hay mucho bueno y mucho malo con TikTok. Pero lo que no me gusta es que sin TikTok puedes hacer Facebook más grande. Y considero a Facebook un enemigo del pueblo. Es un giro de 180 grados motivado aparentemente por odio a Zuckerberg. Marco Rubio, lo apoya fervientemente. Y expresa, finalmente. Y entonces el bill llega al Senado, y silencio. El líder de la mayoría, Chuck Schumer, no lo pone en calendario. Dice que necesita revisión cuidadosa. Senadores de ambos partidos expresan reservas. Rand Paul, preocupaciones de libertad de expresión. Bernie Sanders, preocupaciones de primera enmienda. Ed Markey, preocupaciones de privacidad de datos. El lobbying de ByteDance entra en overdrive. Durante 2023-2024, TikTok gasta más de $100 millones en lobbying. Contratan prácticamente todas las firmas top de DC. Inundan oficinas senatoriales con creadores de TikTok, dueños de pequeños negocios, economistas. Para finales de marzo de 2024, el bill parece estancado en el Senado. Gallagher y Krishnamurti están frustrados. Pasaron la Cámara con una de las mayorías más grandes en la historia reciente. Pero el Senado, con su regla de 60 votos para superar filibuster, es otra bestia. Y entonces, en abril, una oportunidad surge de una crisis geopolítica completamente diferente. Ucrania necesita ayuda desesperadamente. La guerra con Rusia está en su tercer año. Las municiones se están acabando. Los sistemas de defensa aérea están agotados. El presidente Biden solicita al Congreso un paquete de ayuda de 95.000 millones. 61.000 millones para Ucrania, 26.000 millones para Israel, 8.000 millones para Indo-Pacífico. Es urgente. Es popular entre líderes de ambos partidos. Pero es controversial en las bases, especialmente entre republicanos MAGA que no quieren más dinero para Ucrania. Y algunos dicen que fue Mike Johnson, el speaker. Otros dicen que fue el senador Mark Warner. Tiene una idea brillante. Adjunten el bill de TikTok al paquete de ayuda exterior. Capítulo 5. Aprobación legislativa. Cronología rápida de eventos. Abril de 2024. El tercer año de la guerra de Ucrania contra Rusia. Las municiones se están acabando. Los sistemas de defensa aérea están agotados. Las fuerzas ucranianas están retrocediendo en el Donbass. El presidente Volodymyr Zelensky hace una súplica desesperada. Necesitamos ayuda ahora. No en junio, no en julio. Ahora. Pero en Washington, la ayuda está bloqueada. Ha estado bloqueada desde octubre de 2023, cuando Biden solicitó por primera vez un paquete de ayuda exterior de emergencia. El problema: la Cámara de Representantes, controlada por republicanos, con una mayoría de apenas 2 votos. El catalizador: Irán ataca a Israel. El 13 de abril de 2024, Irán lanza un ataque directo sin precedentes contra Israel. Más de 300 drones y misiles balísticos cruzan el espacio aéreo hacia objetivos israelíes. Es la primera vez en décadas que Irán ataca a Israel directamente desde su territorio, no a través de proxies como Hezbollah o Hamas. Israel, con ayuda de Estados Unidos y aliados regionales, intercepta el 99% de los proyectiles. Pero el mensaje es claro:
La región está al borde de una escalada mayor, y ese ataque cambia el cálculo político en Washington instantáneamente, y el 15 de abril de 2024, Johnson anuncia su plan. No va a ser un solo paquete masivo de 95.000 millones, que los republicanos conservadores puedan odiar en bloque. Va a ser 4 bills separados. 60.8 mil millones para Ucrania, 26.4 mil millones para Israel y ayuda humanitaria en Gaza, 8.1 mil millones para Indo-Pacífico, principalmente Taiwán. Provisiones de seguridad nacional, incluyendo sanciones a Irán, confiscación de activos rusos congelados, y la prohibición de TikTok. Es una estrategia brillante desde la perspectiva legislativa. Al dividirlo en 4 bills, permite que congresistas voten de manera diferente en cada uno. Un republicano puede votar no en Ucrania pero sí en Israel. Un demócrata puede votar no en Israel pero sí en Ucrania. Y casi todos pueden votar sí en TikTok, pero hay más. Johnson hace modificaciones estratégicas al bill de TikTok que lo hacen más apetecible políticamente. Cambio crítico 1. Extensión del plazo. El bill original de marzo le daba a ByteDance 6 meses, 180 días, para vender. La nueva versión, 9 meses, 270 días, con posibilidad de extensión presidencial de 90 días adicionales. ¿Por qué importa? Porque 270 días desde la firma en abril de 2024 es enero de 2025, después de las elecciones presidenciales de noviembre de 2024. Esto es calculado. TikTok tiene 170 millones de usuarios, muchos jóvenes votantes que Biden necesita. Prohibir TikTok antes de las elecciones sería suicidio político para demócratas. Pero con esta extensión, la prohibición no entrará en efecto hasta después de que los votos estén contados. Cambio crítico 2. Estructura de préstamo para Ucrania. Johnson incluye lenguaje que estructura parte de la ayuda a Ucrania como préstamos, no donaciones directas. Es cosmético, probablemente nunca se reembolsen, pero permite a republicanos vender esto como no es ayuda gratuita a sus bases. El día de la votación. Sábado 20 de abril. Es raro que el Congreso sesione en sábado. Pero Johnson programa una sesión especial. La urgencia es real. 10 a.m., primer voto. HR 8034, Israel, el bill de ayuda a Israel pasa 366, 58. 193 republicanos a favor, 173 demócratas a favor, 21 demócratas en contra, progresistas oponiéndose a ayuda incondicional, 37 republicanos en contra. 11:30 a.m., segundo voto. HR 8035, Ucrania, este es el controversial. Greene y los MAGA hardliners odian esto. El resultado, 311, 112. 210 demócratas a favor, casi todos, 101 republicanos a favor, menos de la mitad, 112 republicanos en contra. Cuando el bill de Ucrania pasa, algo extraordinario sucede en el piso de la Cámara. Demócratas empiezan a ondear pequeñas banderas de Ucrania azul y amarillo y a vitorear. El representante Mike García, republicano de California, les grita: agiten la bandera de su propio país. Están ondeando banderas de otros países en el piso de la Cámara, lo cual no está permitido. Johnson tiene que intervenir. Por favor, no muestren símbolos en el piso de la Cámara. Es un momento caótico, emotivo y profundamente polarizante. Pero el bill pasó. 1 p.m., tercer voto. HR 8036, Indo-Pacífico / Taiwán, pasa 385-34 con apoyo bipartidista abrumador. 2:30 p.m., cuarto voto. HR 8038, Seguridad Nacional más TikTok, este es el que nos importa. El resultado, 360-58. Es incluso más amplio que la votación original de marzo, 352-65. El consenso se ha fortalecido. Republicanos y demócratas, progresistas y conservadores, todos excepto una minoría pequeña votan a favor. Biden emite una declaración inmediatamente. Este es un día importante. Los líderes en la Cámara hablaron claro sobre el poder del liderazgo estadounidense en el escenario mundial. En este punto de inflexión crítico, se unieron para responder al llamado de la historia. Mitch McConnell, el líder republicano del Senado, quien ha estado presionando por ayuda a Ucrania durante meses, dice: la acción de hoy mueve este suplemento crítico de seguridad nacional un paso más cerca de ayudar a Estados Unidos y nuestros amigos a enfrentar el conjunto más peligroso de amenazas en una generación. TikTok emite una declaración furiosa. Es desafortunado que la Cámara de Representantes esté usando la cobertura de ayuda exterior e humanitaria importante para una vez más forzar un bill de prohibición que pisotearía los derechos de libre expresión de 170 millones de estadounidenses, devastaría 7 millones de negocios y cerraría una plataforma que contribuye 24.000 millones a la economía estadounidense anualmente.
Pero su queja sobre usar la cobertura de ayuda exterior revela exactamente por qué esta estrategia funcionó. El Senado actúa rápido. El martes 23 de abril, el Senado vota. El líder de la mayoría, Chuck Schumer, quien había estado evitando el bill de TikTok standalone durante semanas, ahora no tiene opción. Está adjunto ayuda urgente para Ucrania e Israel. No puede bloquearlo. La votación final. 79-18. Es una mayoría masiva. Solo 18 senadores votan en contra. Schumer en el piso del Senado después de la votación procedural más temprano ese día. El trabajo implacable de 6 largos meses ha valido la pena. Enviamos un mensaje al mundo. No vamos a dar la espalda. Estados Unidos está aquí. El paquete completo, los 4 bills de la Cámara consolidados en uno, ahora va al escritorio del presidente. Biden firma. Miércoles 24 de abril de 2024, 10:30 am. El presidente Biden, rodeado por líderes del Congreso de ambos partidos, firma la ley. 95.000 millones en ayuda exterior. Y la prohibición de TikTok. Esto va a hacer que Estados Unidos sea más seguro, va a hacer que el mundo sea más seguro, y continúa el liderazgo de Estados Unidos en el mundo, y todos saben da apoyo vital a los socios de Estados Unidos para que puedan defenderse contra amenazas a su soberanía. No menciona TikTok directamente en sus comentarios públicos. Estratégicamente, la Casa Blanca está enfocando la narrativa en ayuda exterior y seguridad nacional, no en controversias sobre redes sociales. Pero legalmente, la ley está firmada. El reloj oficial comienza. ByteDance tiene 270 días para vender TikTok o la app será prohibida en Estados Unidos. 270 días desde el 24 de abril de 2024 es 19 de enero de 2025, un día antes de la toma de posesión presidencial del próximo presidente. Pero hay una ironía deliciosa aquí. Ese mismo día, 24 de abril, un vocero de la campaña de reelección de Biden le dice a NBC News: la campaña continuará usando TikTok para alcanzar votantes durante al menos el próximo año. Déjame repetir eso. Biden acaba de firmar una ley prohibiendo TikTok. Y su campaña dice que van a seguir usándola. Es perfectamente legal, la prohibición no entra en efecto por 9 meses. Pero es políticamente torpe. Muestra exactamente lo que todos sabían. La extensión del plazo fue diseñada para proteger a Biden de perder votantes jóvenes antes de noviembre. Trump, siempre el troll maestro, dice en Truth Social. Biden prohibió TikTok pero su campaña corrupta lo sigue usando. Hipocresía total. Yo salvé TikTok mientras Biden lo destruye. Voten por Trump. Es un giro completo de su posición de 2020 cuando intentó prohibirlo. Pero consistencia nunca ha sido el fuerte de Trump. Capítulo 6. Contraofensiva de TikTok. Medidas de contraataque. 24 de abril de 2024. Biden acaba de firmar la ley. El reloj de 270 días oficialmente comienza. En las oficinas de ByteDance en Beijing, equipos legales están trabajando sin parar. En los cuarteles estadounidenses de TikTok en Culver City, California, ejecutivos están en teleconferencias constantes con abogados en Washington D.C., Nueva York y Londres. La decisión es unánime y se toma rápido. Vamos a pelear, pero no en el Tribunal de Opinión Pública. Esta vez ese barco ya zarpó con el desastroso desenlace de marzo. Esta vez, van a pelear donde cuentan las reglas, los precedentes y la Constitución. Van a las Cortes Federales. La demanda. 67 páginas de argumentos constitucionales. El 7 de mayo de 2024, solo 13 días después de que Biden firmara la ley TikTok Incorporated y ByteDance. Presentan una petición de 67 páginas ante la Corte de Apelaciones del Circuito D.C. El título formal del caso: TikTok Incorporated y otros v. Merrick Garland, Attorney General de Estados Unidos. La primera línea de la petición es directa y dramática. Por primera vez en la historia, el Congreso ha promulgado una ley que somete a una sola plataforma de expresión, nombrada específicamente, a una prohibición permanente y nacional, y prohíbe a todos los estadounidenses participar en una comunidad online única con más de 1.000 millones de personas en todo el mundo. Es framing deliberado. Esto no es regulación, es censura sin precedentes. Argumento 1. Violación de la primera enmienda. Este es el corazón del caso. TikTok argumenta que la ley viola tanto sus propios derechos de primera enmienda como los derechos de 170 millones de usuarios estadounidenses. Argumento 2. Bill of Attainder. Este es un argumento constitucional más oscuro pero potencialmente poderoso. El artículo 1, sección 9 de la Constitución prohíbe Bills of Attainder, leyes que castigan a individuos o entidades específicas sin juicio. TikTok argumenta, esta ley específicamente nombra a TikTok y ByteDance. No establece criterios neutrales que podrían aplicar a cualquier compañía. Nos señala por nombre y nos castiga sin más. Eso es exactamente lo que un Bill of Attainder prohíbe.
Argumento 3. La venta es técnica, comercial y legalmente imposible. Este argumento es crítico porque desafía la premisa central de la ley, que esto es una opción de desinversión en lugar de una prohibición directa. La demanda de los creadores. El mismo día, un grupo de 8 creadores de TikTok presenta su propia demanda, que posteriormente será consolidada con la de TikTok. Su argumento: esta ley nos roba nuestro sustento. Construimos nuestras audiencias, nuestros negocios, nuestras carreras en TikTok. El algoritmo de descubrimiento de TikTok es único, no existe en YouTube, no existe en Instagram. No podemos simplemente migrar a otra plataforma. La respuesta del gobierno. El Departamento de Justicia, representando al gobierno federal, presenta su respuesta el 18 de junio de 2024. El brief del gobierno tiene 81 páginas. Es agresivo, meticuloso, y cita extensamente evidencia clasificada que el público no puede ver. Contraargumento 1. Esto no viola la primera enmienda. El gobierno hace un argumento sorprendente. Esta ley ni siquiera implica la primera enmienda en absoluto. Su lógica: no estamos regulando qué puede decir TikTok. No estamos regulando qué contenido pueden publicar los usuarios. Estamos regulando quién puede poseer la infraestructura. La propiedad corporativa extranjera no está protegida por la primera enmienda. Pero la Corte posteriormente rechazó este argumento, señalando que aunque la ley no regula directamente actividad expresiva, impone una carga desproporcionada en TikTok mientras se involucra en actividad expresiva al curar contenido. Contraargumento 2. Tenemos un interés convincente de seguridad nacional. El gobierno presenta 2 justificaciones principales. Justificación A. Recolección masiva de datos sensibles. El gobierno provee evidencia de que TikTok recolecta cantidades sustanciales de datos de usuarios, incluyendo información biométrica como fase principio y seprins, metadata, y patrones de uso. Argumentan que bajo la Ley de Inteligencia Nacional de China, el gobierno chino puede obligar a ByteDance a entregar estos datos para operaciones de inteligencia. El brief señala casos específicos donde datos de TikTok fueron accedidos desde China para rastrear periodistas estadounidenses. Justificación B. Manipulación encubierta de contenido. Este es el argumento más fuerte del gobierno. China no necesita datos para influir estadounidenses. Lo que necesita es control sobre qué contenido 170 millones de estadounidenses ven cada día. El algoritmo de TikTok es una herramienta de propaganda sin precedentes. El gobierno argumenta que lo que la ley ataca no es la expresión en sí, sino la capacidad de la República Popular China de manipular ese contenido de manera encubierta. Ejemplos que citan: durante las protestas de Hong Kong en 2019, activistas notaron que videos pro democracia eran suprimidos en TikTok. Investigaciones de académicos muestran que temas sensibles para Beijing tienen menor distribución en TikTok comparado con otras plataformas. El gobierno presenta evidencia clasificada que el público no puede ver de intentos chinos de influir en narrativas estadounidenses. Contraargumento 3. Precedentes históricos respaldan nuestra autoridad. El gobierno cita casos donde regulación de propiedad extranjera fue confirmada. Fius forzando la venta de Grindr, app de citas LGBTQ, propiedad china. Prohibición de Huawei en infraestructura 5G. Restricciones sobre propiedad extranjera de estaciones de broadcasting bajo la Communications Act. Hemos regulado propiedad extranjera de infraestructura de comunicaciones durante décadas. Esto no es nuevo. La decisión. Unanimous Loss, pérdida unánime. 6 de diciembre de 2024, viernes por la mañana. La Corte de Apelaciones del Circuito DS emite su decisión. Resultado: 3-0 a favor del gobierno. Unánime. Ni un solo juez disiente. El juez señor Douglas Ginsburg escribe la opinión mayoritaria. La conclusión central. Concluimos que las porciones del acta que los peticionarios tienen standing para desafiar, es decir, las provisiones concernientes a TikTok y sus entidades relacionadas, sobreviven escrutinio constitucional. Sobre la primera enmienda, la Corte rechazó el argumento del gobierno de que el acta no implica la primera enmienda en absoluto. Siguiendo los casos NetChoice, la Corte reconoció que la curación de contenido de TikTok es una forma protegida de expresión. Pero luego aplicaron escrutinio estricto y encontraron que el gobierno lo pasó. La Corte señaló cada una de las justificaciones del gobierno: recolección extensiva de datos sensibles y riesgo de manipulación de contenido por el gobierno chino como suficientes independientemente para satisfacer la necesidad de justificación convincente. Ginsburg escribió: la primera enmienda existe para proteger la expresión libre en Estados Unidos. Aquí el gobierno actuó únicamente para proteger esa libertad de una nación adversaria extranjera y limitar la capacidad de ese adversario de recolectar datos sobre personas en Estados Unidos. En otras palabras, no estamos censurando expresión estadounidense. Estamos previniendo que China la manipule. Sobre el Bill of Attainder, rechazado.
La corte dice que porque ByteDance tiene la opción de vender, aunque sea difícil, no es castigo sin juicio, es regulación económica. Sobre la imposibilidad de venta, la corte no compra el argumento. Básicamente dicen, han tenido 4 años para negociar con Fuse. Si realmente quisieran encontrar una solución, la habrían encontrado. El fiscal general Merrick Garland emite una declaración. La decisión de hoy es un paso importante para bloquear al gobierno chino de weaponizar TikTok para recolectar información sensible sobre millones de estadounidenses, manipular encubiertamente el contenido entregado a audiencias estadounidenses y socavar nuestra seguridad nacional. TikTok emite un comunicado. La Corte Suprema tiene un historial establecido de proteger el derecho de los estadounidenses a la expresión libre, y esperamos que hagan exactamente eso en este importante caso constitucional. Porque ahora solo queda una opción. La Corte Suprema de Estados Unidos, el Tribunal de Último Recurso, y solo quedan 44 días hasta el 19 de enero. Capítulo 7, Batalla en las Cortes, timeline legal completo. Después de la decisión unánime del 6 de diciembre en contra de TikTok, solo queda un camino. La Corte Suprema de Estados Unidos. Es el Tribunal de Último Recurso. 9 jueces. Una decisión final e inapelable. Y el reloj sigue corriendo. 44 días hasta el 19 de enero de 2025. Apelación de emergencia a la Corte Suprema. El lunes 16 de diciembre de 2024, TikTok y ByteDance presentan una aplicación de emergencia para injunción pendiente de revisión ante la Corte Suprema. Es el mecanismo legal más dramático disponible. Básicamente, decirle a los 9 jueces de la Suprema, esto es tan urgente que necesitamos una respuesta ahora. El documento tiene 56 páginas. El argumento de apertura de la aplicación es directo. Por primera vez en la historia, el Congreso ha promulgado una ley que somete a una sola plataforma de expresión, nombrada específicamente, a una prohibición permanente y nacional, y prohíbe a todos los estadounidenses participar en una comunidad online única con más de 1.000 millones de personas alrededor del mundo. Para otorgar una injunción de emergencia, la Corte Suprema tradicionalmente considera 4 factores: probabilidad de éxito en los méritos, daño irreparable sin la injunción, balance de equidades, interés público. TikTok argumenta que satisface los 4. El mismo día, el grupo de 8 creadores de TikTok, Brian Fierbaum, Chloe Joy Sexton y otros, presenta su propia aplicación de emergencia. Su argumento adicional: no somos ByteDance. Somos estadounidenses. Nuestros derechos de primera enmienda están siendo violados directamente. Esta ley nos silencia. 2 días después, el 18 de diciembre, la Corte Suprema emite una orden. Y es complicada. La Corte hace 2 cosas. 1. Acepta el caso. La Corte acuerda escuchar el caso completo. Pero no en el tiempo normal, que tomaría meses. En cambio, calendario expedito. Análisis finales. 27 de diciembre de 2024 argumentos orales. 10 de enero de 2025 decisión. Antes del 19 de enero es velocidad luz para la Suprema. Normalmente tardan semanas solo en decidir si tomar un caso. Aquí, tomaron el caso y programaron argumentos en 23 días. 2. Rechaza la injunción de emergencia. La Corte se niega a congelar la ley mientras consideran el caso. Cito textualmente la orden. Se deniegan las solicitudes de medidas cautelares presentadas al presidente del Tribunal Supremo y remitidas por él al tribunal. Se conceden las peticiones de certiorari. Se consolidan los casos y se asigna un total de 2 horas para los alegatos orales. Esto es devastador para TikTok, porque históricamente, cuando la Suprema rechaza una injunción de emergencia pero acepta el caso completo, es una señal de que piensan que el gobierno probablemente va a ganar. Si pensaran que TikTok tiene un buen argumento constitucional, habrían congelado la ley. No quieres que un derecho constitucional sea violado temporalmente mientras lo consideras. El hecho de que dejaron que la ley proceda mientras deliberan sugiere que son escépticos de los argumentos de primera enmienda de TikTok. Michael Hughes, portavoz de TikTok. Estamos complacidos con la orden de la Corte Suprema de hoy. Creemos que la Corte encontrará la prohibición de TikTok inconstitucional para que los más de 170 millones de estadounidenses en nuestra plataforma puedan continuar ejerciendo su libertad de expresión. Es spin positivo. Pero internamente, los abogados de TikTok saben que el no stay es una mala señal. Donald Trump entra al caso. El 27 de diciembre, algo inesperado sucede. Donald Trump, el presidente electo, presenta un amicus brief, opinión de amigo de la Corte. Es extraordinario. Trump intentó prohibir TikTok en 2020. Ahora está argumentando, bueno, algo complicado. El brief de Trump no toma posición sobre los méritos del caso. No dice TikTok debe ganar o el gobierno debe ganar.
En cambio, argumenta algo estratégico. El presidente electo Trump posee experiencia y experticia consumadas en negociaciones de alto riesgo. Él solo posee el tipo de habilidades de negociación poderosas necesarias para, y tiene el mandato electoral para perseguir, una resolución para salvar la plataforma mientras abordar las preocupaciones de seguridad nacional del gobierno. Traducción. Congelen todo. Déjenme intentar negociar un deal cuando asuma el 20 de enero. Es clásico de Trump. Convierte un caso constitucional en una oportunidad de negociación. Pero hay un problema. Trump asume el 20 de enero. La ley toma efecto el 19 de enero. Hay un plazo de 24 horas donde todavía es la administración Biden. La ironía es deliciosa. 2020 Trump. Prohíban TikTok. Ahora. 2024 Trump. Salven TikTok. Denme tiempo para negociar. ¿Qué cambió? Dos cosas. Jeffías, el mega donante republicano billonario, es un inversor importante en ByteDance. Y donó millones a la campaña de Trump en 2024. Estrategia electoral. Durante la campaña de 2024, Trump se unió a TikTok y ganó millones de seguidores jóvenes. Su equipo vio la plataforma como clave para alcanzar votantes de la generación Z. Es política pura. Y la Corte Suprema lo sabe. Los argumentos orales. 2 horas y media. Afuera del edificio de la Corte Suprema, cientos de personas hacen fila desde la madrugada. Creadores de TikTok sostienen carteles. Salven TikTok. Free Speech Matters. 170 millones voices. Adentro, la sala de la Corte está a capacidad total. Prensa, académicos legales, público. Todos saben que esto es historia en tiempo real. 10:08 AM. Chief Justice Roberts llama al orden. Escucharemos argumentos esta mañana en los casos 24.656, TikTok Incorporated v. Garland, y 24.657, Firebau v. Garland. Francisco se para en el podio. Tiene 60 minutos, un total de 2 horas está dividido entre TikTok, los creadores, y el gobierno. Abre con su argumento más fuerte. Señor Chief Justice, y que le plazca a la Corte. Esta ley es content-based desde el principio hasta el final. Aplica solo a plataformas de redes sociales que tienen contenido generado por usuarios, excepto para reseñas de negocios, productos y viajes. Dentro de ese universo basado en contenido, señala a un solo orador para tratamiento singularmente severo, y lo hace porque el gobierno teme que China podría, en el futuro, presionar indirectamente a TikTok para diseminar desinformación y propaganda extranjera. Pero los jueces inmediatamente lo presionan. Chief Justice Roberts, usted sigue hablando sobre contenido, pero en realidad no se trata de contenido. Se trata de China recolectando información sobre millones de estadounidenses. Francisco intenta responder, pero Roberts continúa. Al Congreso no le importa lo que está en TikTok. Lo que le importa es que un adversario extranjero esté recolectando toda esa información. Justice Brett Kavanaugh, no es relevante que ByteDance esté ubicado en China y sujeto a las leyes chinas que los obliguen a hacer trabajo de inteligencia para el gobierno chino. Francisco responde que TikTok Incorporated es una compañía estadounidense, no ByteDance. Pero Kavanaugh no está convencido. Justice Ketanji Brown Jackson, la juez más liberal. Estoy tratando de entender su argumento de primera enmienda. ¿No se trata esto realmente del derecho de asociación? ¿El derecho de usuarios estadounidenses a asociarse con una plataforma controlada por China? Francisco, es en parte asociación, su señoría, pero también es expresión. La curación de contenido de TikTok es expresión protegida. Justice Samuel Alito, conservador. Déjeme hacerle una pregunta hipotética. Supongamos que TikTok fuera propiedad directa del gobierno de la República Popular China. ¿Haría el mismo argumento? Francisco, no, su señoría. Alito, ¿por qué no? Francisco, tendría que confrontar una pregunta muy diferente. Ese sería el gobierno chino hablando, y no sé que ese gobierno tenga derechos de primera enmienda en Estados Unidos. Alito, entonces estamos hablando de grados aquí, ¿no? La pregunta es ¿qué tanto control tiene China sobre ByteDance? Es un intercambio devastador porque expone la debilidad del argumento de TikTok. Si el problema es control chino, y ByteDance está sujeto a leyes chinas, entonces la distinción entre propiedad directa vs propiedad indirecta es técnica, no sustantiva. Después de Francisco, Jeffrey Fisher, profesor de Stanford Law, experto en primera enmienda, argumenta para los creadores de TikTok. Fisher intenta un ángulo diferente. En el interés de seguridad nacional, el Congreso puede prohibir a estadounidenses asociarse con organizaciones terroristas. Pero el gobierno simplemente no puede venir y decir seguridad nacional y el caso termina. Tienen que profundizar en cuál es la afirmación de seguridad nacional. Justice Elena Kagan, liberal. Pero no es esta una pregunta para el Congreso.
El Congreso hizo hallazgos de seguridad nacional. Tenían briefings clasificados. Votaron con mayorías abrumadoras bipartidistas. No deberíamos darle deferencia a ese juicio, Fisher. No cuando se trata de derechos de primera enmienda, su señoría. Los derechos de primera enmienda no desaparecen solo porque el Congreso invoque seguridad nacional, pero Kagan parece escéptica. Finalmente, Elizabeth Prelogar, solicitor general de Biden, literalmente el abogado más importante del gobierno federal, argumenta para Estados Unidos. Prelogar es brillante, articulada y preparada. Ha argumentado más de 35 casos ante la Suprema. Su argumento central: estadounidenses usando TikTok pueden creer que están hablando entre sí. Pero en realidad, la República Popular China, una nación adversaria extranjera, está explotando una vulnerabilidad en el sistema. Esa vulnerabilidad tiene dos componentes: recolección masiva de datos sobre estadounidenses, y la capacidad de manipular encubiertamente qué contenido 170 millones de estadounidenses ven cada día. Justice Neil Gorsuch, conservador libertario. General Prelogar, no establece esto un precedente peligroso. Hoy es TikTok porque es chino. Mañana, ¿qué impide al presidente prohibir Al Jazeera porque es catarí, o la BBC porque es británica? Prelogar, su señoría, la ley define muy específicamente adversario extranjero, no es discrecional. Es China, Rusia, Irán, Corea del Norte. No Qatar. No Reino Unido. Pero Gorsuch no parece satisfecho. Justice Amy Coney Barrett, conservadora. ¿Qué pasa con la venta? TikTok argumenta que es imposible vender porque China no permitirá la exportación del algoritmo. Si es realmente imposible, ¿no convierte eso la opción de venta en una prohibición disfrazada? Prelogar, su señoría, el Congreso anticipó un juego de pollo con ByteDance sobre su venta potencial. Si esta corte mantiene la ley, podría ser el empujón que ByteDance necesita para comenzar conversaciones de desinversión. La venta de Twitter a Elon Musk muestra que una plataforma de redes sociales puede venderse rápidamente. Es un argumento interesante. Tal vez ByteDance esté fingiendo que no puede vender con la esperanza de que las cortes rescaten a TikTok. Si la Suprema dice no, la ley es válida, entonces ByteDance podría de repente descubrir que sí puede negociar con China para exportar el algoritmo. Después de 2 horas y media, Roberts da por terminados los argumentos. El caso está presentado. La corte se levanta. Todos se paran. Los jueces salen. Y entonces, silencio. 6 días de silencio. Por 6 días, nada. Los jueces están deliberando. Escribiendo. Debatiendo internamente. TikTok sigue funcionando normalmente. Los usuarios no notan nada. Pero los ejecutivos están en reuniones constantes, preparando planes de contingencia. ¿Qué pasa si perdemos? ¿Apagamos el 19 de enero? ¿O esperamos hasta que el Departamento de Justicia comience enforcement? Mientras tanto, los medios especulan sin cesar. ¿Cuántos jueces votarán con TikTok? ¿Será unánime? ¿Habrá disidencias? La decisión. Unánime en contra de TikTok. El viernes 17 de enero, 2 días antes del deadline, la Corte Suprema emite su decisión. Opinión per curiam, sin firma, en nombre de toda la Corte. El resultado: 9-0 a favor del gobierno. Unánime. Ni un solo juez disiente. La opinión tiene 23 páginas. La conclusión central es: no hay duda de que, para más de 170 millones de estadounidenses, TikTok ofrece una salida distintiva y expansiva para expresión, medio de compromiso y fuente de comunidad. Pero el Congreso ha determinado que la desinversión es necesaria para abordar sus preocupaciones de seguridad nacional bien fundamentadas respecto a las prácticas de recolección de datos de TikTok y su relación con un adversario extranjero. Por las razones anteriores, concluimos que las provisiones desafiadas no violan los derechos de primera enmienda de los peticionarios. La Corte aplica intermediate scrutiny, escrutinio intermedio, no strict scrutiny, escrutinio estricto, que TikTok quería. Bajo el gobierno solo necesita demostrar un interés gubernamental importante, no convincente, que la ley está razonablemente adaptada, no estrechamente adaptada, es un estándar mucho más fácil de satisfacer. Y el gobierno lo pasa fácilmente. La Corte razona que la ley es neutral al contenido. No regula qué contenido TikTok puede tener. Regula quién puede poseer la plataforma. Como explica la opinión, la ley se dirige a TikTok no por el contenido de comunicaciones en la plataforma, sino debido al control de un adversario extranjero sobre la compañía que opera la plataforma. Es la misma lógica que la Corte de Apelaciones usó. Y la Suprema la confirma. Aunque la decisión es unánime, varios jueces escriben opiniones separadas explicando su razonamiento adicional. Trump publica en su plataforma Truth Social: la decisión de la Corte Suprema fue esperada, y todos deben respetarla.
Mi decisión sobre TikTok se tomará en un futuro no muy distante, pero debo tener tiempo para revisar la situación. Manténganse en sintonía. Es Trump siendo Trump, no comprometiéndose a nada, manteniendo opciones abiertas. Y con eso, el camino legal termina. TikTok peleó en Corte de Apelaciones del Circuito DC, perdió 3-0, Corte Suprema de Estados Unidos, perdió 9-0, 0 victorias. Unanimidad total contra ellos. El 19 de enero de 2025, domingo a medianoche, la ley toma efecto. A menos que Donald Trump, quien asume el 20 de enero, decida hacer algo. A menos que ByteDance de repente anuncie una venta de último minuto. A menos que Biden use los últimos días de su presidencia para extender el plazo 90 días. Pero legalmente, constitucionalmente, la batalla terminó. El Congreso ganó. TikTok perdió. Y 170 millones de usuarios estadounidenses están a punto de descubrir qué significa realmente que la aplicación podría desaparecer. Capítulo 8. La espera al final y desenlace de la decisión legislativa. Después de la decisión unánime de la Corte Suprema el 17 de enero, todos pensaron que el caso estaba cerrado. TikTok desaparecería el 19 de enero a medianoche. Pero esto es Estados Unidos. Y esto es Donald Trump. La historia que siguió fue más caótica que cualquier predicción. Lo que realmente pasó, el apagón de 14 horas. La noche del sábado 18 de enero, alrededor de las 10:30 p.m., TikTok voluntariamente se apagó a sí mismo. Los usuarios que abrieron la app vieron un mensaje. Lo sentimos, TikTok no está disponible en este momento. Una ley que prohíbe TikTok ha sido promulgada en Estados Unidos. Desafortunadamente, eso significa que no puedes usar TikTok por ahora. Somos afortunados de que el presidente Trump ha indicado que trabajará con nosotros en una solución para reinstaurar TikTok una vez que asuma el cargo. Por favor, permanezcan atentos. Apple y Google removieron TikTok de sus App Stores. También desaparecieron CapCut, Lemon 8 y otras apps de ByteDance. Pero técnicamente, Biden todavía era presidente hasta el mediodía del 20 de enero. Biden decidió no ejecutar la ley en su último día. Trump actúa. Extensión de 75 días. El lunes 20 de enero de 2025, minutos después de asumir la presidencia, Trump firmó una orden ejecutiva ordenando al Departamento de Justicia no ejecutar la ley por 75 días. La orden especificó: no se tomará acción de enforcamiento hasta el 5 de abril de 2025. Apple, Google, Oracle y otros proveedores no enfrentarán penalidades por continuar ofreciendo TikTok. No habrá responsabilidad retroactiva por violaciones entre el 19 y 20 de enero. TikTok volvió online esa misma tarde. Apple y Google restauraron la app en sus tiendas después de recibir cartas del Departamento de Justicia asegurándoles que no enfrentarían multas. La pregunta constitucional: ¿puede Trump hacer esto? Aquí está el problema. La ley sigue en efecto. La orden ejecutiva de Trump no la deroga. Simplemente ordena no ejecutarla. La ley permite una sola extensión de 90 días, pero solo si el presidente certifica que ByteDance tiene acuerdos legales vinculantes para vender. Hasta ahora, no hay evidencia de tal acuerdo. Senadores Tom Cotton y Peter Ricketts advirtieron que compañías que faciliten TikTok arriesgan bancarrota ruinosa. Pero nadie ha demandado. Todavía, más extensiones. Abril, junio, septiembre. El 5 de abril llegó. Trump firmó otra orden ejecutiva extendiendo el plazo 75 días adicionales hasta el 19 de junio. El 19 de junio llegó. Trump firmó otra extensión hasta el 16 de septiembre. El 16 de septiembre llegó. Trump firmó otra extensión hasta el 16 de diciembre de 2025. Cada vez, la misma justificación. Necesitamos más tiempo para negociar una venta. La solución final. Qualified Investiture. El 25 de septiembre de 2025, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva aprobando una desinversión calificada que separaría la app de ByteDance y trasladaría las operaciones estadounidenses a un nuevo grupo de propiedad liderado por estadounidenses. El algoritmo de TikTok sería copiado y reentrenado usando datos de usuarios estadounidenses, almacenados por Oracle, cortando completamente el acceso de ByteDance. La estructura de propiedad: 45%. Oracle, Silver Lake y MGX. 19,9%. ByteDance. 35%. Inversionistas estadounidenses de ByteDance y otros. Es esencialmente el proyecto Texas 2.0, pero esta vez, con una estructura propia de manera que satisface, supuestamente, la ley. Capítulo 9. Actualización urgente del caso, la decisión final.
Bueno, tengo que hacer una actualización urgente a este video. Literalmente mientras editaba este guión, hace apenas horas, ByteDance firmó un acuerdo vinculante. Después de casi 5 años de batallas legales, amenazas de prohibición, decisiones unánimes de cortes, y más drama político del que nadie podría haber predicho. ByteDance finalmente dijo que sí. El anuncio. 18 de diciembre de 2024. El jueves 18 de diciembre, el CEO de TikTok Shou-Zi Chew envió un memo interno a todos los empleados. Reuters, Axios, NPR, todos obtuvieron copias. El memo confirma. ByteDance ha firmado acuerdos vinculantes para crear un nuevo joint venture, una empresa conjunta que tomará control de las operaciones estadounidenses de TikTok. El acuerdo está programado para cerrarse el 22 de enero de 2025. La nueva entidad se llamará TikTok US Joint Venture LLC. Bajo el acuerdo, inversionistas estadounidenses y globales incluyendo Oracle, Silver Lake y MGX tendrán un 80.1% de participación en la nueva TikTok, mientras ByteDance retendrá 19.9%. Es técnicamente una mayoría estadounidense. Pero ByteDance mantiene casi 20%, justo debajo del umbral de 20% que la ley establecía como problemático. Lo que cambia, y lo que no. Según el memo de Chew y reportes de Reuters, aquí está lo que se supone que pasa. Lo que el joint venture controlará: protección de datos de usuarios estadounidenses, seguridad del algoritmo, moderación de contenido, garantía de software. El joint venture será responsable de reentrenar el algoritmo de recomendación de contenido con datos de usuarios estadounidenses para asegurar que el feed de contenido esté libre de manipulación externa. Oracle servirá como el socio de seguridad confiable responsable de auditar y validar el cumplimiento, incluyendo salvaguardar datos sensibles de usuarios estadounidenses, que serán almacenados en un entorno de nube confiable y seguro en Estados Unidos operado por Oracle. Lo que ByteDance, aparentemente, todavía controla. Según fuentes con conocimiento del asunto, la entidad de TikTok US controlada por ByteDance sería la que genera ingresos, mientras el nuevo joint venture recibirá una porción de los ingresos por sus servicios de tecnología y datos. Espera, ¿qué? ByteDance mantiene control de operaciones comerciales que generan ingresos, publicidad, e-commerce, mientras el joint venture se encarga del backend técnico. Es como si alquilaran la infraestructura pero mantuvieran el negocio. La pregunta crítica: ¿esto realmente cumple la ley? Aquí es donde se pone interesante. Trump declaró en septiembre que este deal cumple con los términos de los requisitos de desinversión bajo la ley de 2024. La Casa Blanca dijo en ese momento: nos sentimos 100% confiados de que esta propuesta, si se completa, cumple con la ley. Pero expertos legales no están tan seguros. Si ByteDance mantiene control sobre operaciones comerciales, si todavía recibe revenue, si hay lazos operacionales continuos, ¿realmente se desinvirtieron? El futuro. 2 TikToks. Una nueva entidad estadounidense supervisando la versión americana crea una situación curiosa para la app de videos virales. Una versión del servicio estará bajo la dirección de una compañía respaldada por estadounidenses, con verificaciones y balances adicionales sobre flujos de contenido y seguridad de datos, mientras una segunda versión de la app, operada completamente por ByteDance, estará disponible para el resto del mundo. Piénsalo. TikTok estadounidense y TikTok global se convertirán en apps efectivamente diferentes. Mismo branding. Misma interfaz. Pero diferentes algoritmos, diferentes moderadores de contenido, diferentes reglas. El profesor Anupam Chandler de Georgetown Law dijo: con una mayoría estadounidense ejecutando la moderación de contenido, las preocupaciones sobre propaganda extranjera parecen haber sido aliviadas. Pero es posible que el TikTok estadounidense termine censurando o ocultando expresión que es permisible en la plataforma global de TikTok. Es irónico, ¿no? Prohibimos TikTok por preocupaciones de que China podría censurar contenido. Ahora podríamos terminar con una versión estadounidense de TikTok que censura más que la versión global. Esto es lo último que sabe del caso en este momento. Pero esta historia claramente no ha terminado. Hay audiencias del Congreso por venir en 2026. Podrían haber desafíos legales. Y cuando los detalles completos del deal finalmente se hagan públicos, podríamos aprender que es aún más complicado de lo que pensamos. Actualizaré si hay desarrollos mayores. Pero por ahora, conclusiones finales. Entonces, aquí estamos. Un globo espía chino flotó sobre Montana hace casi 3 años. Y ese globo desató una de las batallas políticas, legales y tecnológicas más complejas en la historia reciente de Estados Unidos. 170 millones de estadounidenses pensaron que iban a perder su app favorita. El Congreso aprobó una ley con una de las mayorías más abrumadoras que hemos visto en décadas.
Las Cortes, hasta la Corte Suprema, dijeron unánimemente, sí, esto es constitucional. Y entonces, Donald Trump simplemente decidió que no. Hoy, TikTok sigue funcionando. Los videos siguen subiendo. Los creadores siguen creando. Los negocios siguen vendiendo. Como si nada de esto hubiera pasado. Pero algo sí pasó, porque esta historia nunca fue realmente sobre TikTok. TikTok fue el campo de batalla donde se libraron guerras mucho más grandes. Fue una guerra sobre hasta dónde puede llegar el gobierno para proteger seguridad nacional sin sacrificar libertad de expresión. Fue una guerra sobre si Estados Unidos todavía cree en Internet abierto o si estamos construyendo nuestro propio gran firewall, solo que con mejor marketing. Fue una guerra sobre el poder del Congreso versus el poder del presidente, y qué pasa cuando ambos están en desacuerdo sobre ejecutar una ley. Y fue una guerra sobre China sobre cómo democracias responden cuando regímenes autoritarios controlan tecnologías que cientos de millones de sus ciudadanos usan cada día. Si llegaste hasta aquí, gracias. En serio, este video fue un monstruo de investigar y producir. Y necesito saber, ¿valió la pena? ¿Este tipo de debrief detallado sobre temas complejos es algo que quieres ver más? Si la respuesta es sí, ayúdame. Dale like al video. No por el algoritmo bueno, sí, por el algoritmo, pero principalmente porque me dice que este tipo de contenido denso, largo y matizado tiene audiencia. Compártelo con alguien que solo conoce la versión superficial de esta historia. Hay demasiada desinformación y demasiados hot takes sobre TikTok. Tal vez podemos inyectar un poco de matiz en la conversación. Y si tienes pensamientos si algo que dije cambió tu perspectiva, o si piensas que me perdí algo importante, o si simplemente quieres discutir, los comentarios están abiertos. No solo leo los comentarios, los respondo. Esta es una conversación, no una conferencia. Como siempre, las fuentes empleadas durante esta investigación las encontrarás en la descripción del video. Espero te encuentres muy bien. Esta ha sido otra línea de tiempo en Loquendo Complete. Me despido sin antes decirte que te mantengas curioso.